Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y bienvenidos a este episodio en el que tengo de nuevo un invitado y estoy súper feliz de presentarles a Jeffrey Torkington. Y quizás algunos de ustedes saben que Jeffrey se ha dedicado durante los últimos años a difundir un movimiento de sonoterapia a través de los cuencos de los Himalayas. Y es muy probable que si tú conoces los cuencos de los Himalayas en México, en Latinoamérica, en alguna medida se deba al trabajo que Jeff ha hecho durante los años recientes para capacitar gente para tocar este instrumento. Quizás también algunos sepan que Jeff es mi compañero, hace algunos años que estamos juntos como pareja. Y bueno, quiero decirte que el día de hoy Jeff no está aquí para hablarnos de cuencos tibetanos, ni de sonoterapia, ni siquiera de meditación ni de yoga, porque también, aunque algunos no lo saben, Jeff durante varios años perteneció a una comunidad bastante seria de yoga, pero no es eso de lo que nos va a hablar hoy. Lo invité para que nos comparta y tener una conversación sobre un tema que a mí me parece fundamental. Es más, creo que en las escuelas, en vez de enseñarles a los niños un montón de cosas que no son tan útiles, la verdad, creo que este es uno de los conocimientos y herramientas que son básicos para todos los seres humanos desde que son bien pequeñitos. Y me estoy refiriendo a la comunicación no violenta. En un mundo que atraviesa situaciones como las que vivimos ahora, y sobre todo para ti que me escuchas y que estoy segura que siempre estás bien ocupada y ocupado de llevar bienestar a tus relaciones, a mí me parece que los principios de la comunicación no violenta son una clave para llevar buenas relaciones. Entonces, con muchísimo gusto les presento a Jeff. Hola, Jeff. Hola, Paola. Muchas gracias para tenerme aquí en tu podcast. Hola, mi amor. Oye, cuéntanos un poquito a todos. A ver, ¿cómo es que tú te encontraste con este tema de la comunicación no violenta? Sí, pues existe en este mundo una enseñanza, de hecho, que se llama la comunicación no violenta o NVC. De hecho, tiene otro nombre que es la comunicación compasiva, ¿verdad? Y sí, en algún momento participé en algunas clases, hasta en el año 2010, creo, invité a una señora, una experta de esta enseñanza, a venir a Mazunte, Oaxaca, donde estaba el centro holístico, y allá empecé a conocerlo, empecé también a escuchar grabaciones de Marshall Rosenberg, Dr. Marshall Rosenberg, y fue mi inicio. Marshall Rosenberg, les platicamos, es el creador de esta metodología. Él ya murió hace algunos añitos, desafortunadamente. Un verdadero bodhisattva, diría yo, un hombre que venía de una familia judía, él también de tradición judía, y hasta donde recuerdo, este enfoque empezó a surgir porque él un día se dio cuenta que cuando llegó a vivir a la nueva ciudad donde se mudó con su familia, algunos compañeros se burlaban de él solo porque era judío. Y entonces como que a él le llamó mucho la atención y dijo, ay, mira qué loco que hay gente que cree que tiene el derecho a maltratar a otros por cosas tan concretas como, en este caso, su etnicidad o su color o su peso. Entonces él decía como, ¿cómo crees que esto puede ser posible? Y le empezó a fascinar el tema
de la violencia. Y es bien interesante porque dice que él estudió, me parece que hasta una maestría, un doctorado en psicología, y no encontró las respuestas, que es una de las propuestas que constantemente tenemos en Terapia para Llevar, que a veces la psicología convencional nos da una serie de respuestas, pero empezó a encontrar que en realidad las personas que estaban llevando unas vidas más armónicas era porque tenían bastante más integrado un principio espiritual muy claro, que era la compasión. Entonces, aquí, Jeff, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que a ti te ha interesado tanto de este enfoque y qué impacto ha tenido esto en tu vida? Gracias. Sí, un comentario final sobre Marshall Rosenberg. Si recuerdo bien, llegó exactamente algunos días o semanas o meses antes de manifestaciones en Detroit sobre el racismo. Así. Y vi mucha violencia y realmente empezó a meditar en eso. Pues con tu pregunta, la cosa que pasa es que normalmente pensamos que pues ya entiendo, ya conozco, yo soy yo. Yo hablo así, yo soy una buena persona, pero yo empecé a dar cuenta que hubo ciertos códigos o ciertas cosas en el fondo que fue primero muy interesante como otra forma de comunicar. Y te doy un ejemplo de la comunicación no violenta. Por ejemplo, ellos dicen, atrás de cada juicio, ¿sí? Cada juicio que nombras o que no nombras, hay una necesidad universal, ¿sí? Entonces normalmente tenemos el hábito a estar en los juicios, esta persona es egoísta o esta persona nunca está a tiempo, siempre está así o quién sabe, no sé, la mente siempre está juzgando, él es egoísta, no está bien organizado, ella está mal, él está equivocado, esto no me gusta. Sí. Pero aquí podemos aprender a pausar y a ver, hay un juicio y atrás de este juicio hay una necesidad, hay algo muy muy importante para mí, algo que es universal. ¿Qué es un ejemplo de una necesidad universal? Pues hay niveles más materiales, necesitas comida, necesitas un techo, pero también necesidades a comunicar, necesidades a co-crear, necesidades para claridad. Entonces probablemente ustedes conocen personas que no te explican qué va a pasar y en el último minuto te mencionan algo y de repente tienes mucho estrés. Podemos decir que hay una necesidad para claridad o para espacio o algo así. Esto está bien interesante porque cuando hablamos de comunicación no violenta, inmediatamente la mente salta a encontrar dónde la otra persona es violenta y creemos que se trata solo, o sea que a lo mejor en un enfoque así se trata solo de evitar ser violentos o señalar cuando el otro es violento conmigo, pero aquí vamos a algo bien sutil que es esta capacidad de reconocer que cuando el otro me está hablando de una manera que a mí me parece violenta, que puede ser con juicio, con crítica, manipulándome, es porque hay algo que esta persona necesita y cree que el modo adecuado de conseguirlo es ese. Ojo, no quiere decir que por lo tanto y porque yo comprendo que hay una necesidad, pues entonces ya no voy a tener límites. Pero empieza, a mí me parece, a crearse una especie de conexión y de mejor comunicación cuando puedo entender esto, ¿cierto? Sí, correcto. Y uno de los errores más comunes es que piensan
que la persona enfrente de ti, la persona enfrente es la persona que hay que apoyarte con tus necesidades. Pero de hecho, en muchos casos no es así. Si tú tienes una necesidad para paz, para tener más paz o más espacio o quién sabe, en algunos casos hay que recibir o llenar, llenar esas necesidades. Pues quizá con ti mismo, quizá con otras personas o quizá con la persona que está causando el problema, pero no siempre. Entonces, te doy un ejemplo muy, muy común. Hay caos en la casa, hay cosas sucias o algo así, y la reacción en muchos casos es a enojarse o a sentir resentimiento. Porque tus necesidades no están siendo vistas. Exactamente. Ninguna de estas dos opciones van a darte los resultados que quieres. Entonces, sí hay formas a hablar que van a apoyarte a tener lo que quieres finalmente, pero no podemos forzar a la otra persona, pero podemos hablar. Oye, aquí hay dos cosas bien interesantes. Hace un rato tú me dijiste que aprendiste comunicación no violenta simplemente porque te diste cuenta que el otro tipo de comunicación, que era más bien, vamos a llamarle reactiva, que reaccionar y explotar, etcétera, no te traía casi nunca los resultados que tú querías. Esto me parece súper interesante porque a veces creemos que la comunicación no violenta es porque yo soy muy buena persona y entonces como soy muy buena, no voy a ser violenta. Y claro que hay una parte que sí viene como de un corazón ahí que tiene una buena intención, pero en general la razón por la que conviene tener una aspiración a comunicarnos de maneras que no sean violentas, creo que tiene todo que ver primero con un amor hacia nosotros mismos, porque si yo me comunico bien, aumento mis posibilidades de que lo que yo necesito suceda. Y luego dices una palabra que a mí me parece muy clave, que es reaccionar. Entonces, ¿qué es esto de reaccionar y por qué no funciona? Hay un dicho aquí en el país, ¿verdad? Lo que enoja, pierda, algo así. El que se enoja, pierde, sí. El que se enoja, se pierde. Entonces hay mucha sabiduría en esta idea. Y bueno, cuando enojamos, primero es algo muy violento, bueno, voy a decirlo en otra forma. En muy pocos casos, la persona escuchando y sintiendo tu enojo va a reaccionar en la forma que tú quieres, ¿sí? Al contrario, van a contractar o algo así. Entonces yo he visto, por ejemplo, cuando enseñaba inglés en Japón, yo recuerdo un estudiante que nunca estaba muy presente en mi clase, nunca nunca participó. Y un día cuando estuvo hablando con sus compañeros, me enojó y me expresé. Y fíjate que por todo el resto del año no participó por nada. Y fue como muy mal, muy triste, algo así. Y yo creo que la razón en parte, para darte una respuesta de tu pregunta, la razón en parte es que cuando enojamos, en algún sentido no entendimos lo que la otra persona está experimentando, ¿sí? Es como hay otros factores en el fondo. Por ejemplo, la persona con
con quien vives no limpia los platos, pero quizá llegó súper cansado y tenía otras necesidades y por eso no puso su enfoque en ellos. Entonces, la recomendación para no reaccionar siempre así es a tratar a aprender un poquito más de la situación, ¿sí? Ya, ojo, porque aquí las personas que nos escuchen podrían pensar que enojarse es malo. O incluso podrían llegar a pensar o proyectar una idea muy irreal acerca de ti o de mí o de cualquiera que hable sobre estos temas, como diciendo, ay, qué padre, ellos no se enojan, ya tienen tanto trabajo interno y han logrado una práctica tan sólida que ya no se enojan y ya no reaccionan nunca. Entonces, esto requiere mucho cuidado porque si entiendo bien, no es que el enojo sea malo, ¿cierto? A mí hay un punto que me parece básico, que quizás tú nos puedas explicar más, Jeff, que es que comunicación no violenta distingue muy bien entre qué es una necesidad y qué es una estrategia. Es decir, qué es lo que quiero decir, qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que necesito y cómo lo comunico, porque no es lo mismo, ¿cierto? Sí, muy, muy buena pregunta. Y estoy de acuerdo que el enojo es una emoción, tiene su lugar, tiene su lugar en la experiencia del ser humano, como el miedo, como la tristeza, como la felicidad. Entonces, sí, tiene su propósito y estoy de acuerdo, está delicado. Si las personas confunden estrategias con necesidades universales. Las estrategias, un ejemplo de una necesidad podría ser calma, ¿sí? Cada uno de nosotros necesita calma, es como normal. Pero si tu estrategia para tener calma es a forzar a alguien a hacer los platos, esta va a ser una estrategia, ¿sí? Entonces siempre podemos pausar y preguntarnos, ¿es una estrategia o hay otras formas a tener calma? ¿Qué son otras formas a recibir calma? Por ejemplo, puedes caminar, puedes tocar música, puedes leer, puedes hablar de algo con tu compañero. Sí, o hasta ejemplos ya pues muy comunes en las relaciones, que es como, a lo mejor yo necesito que llegues puntual o necesito que colabores con las tareas de la casa, ¿no? Si eres mi pareja. Pero es muy distinto que yo te lo pida, incluso que yo ponga un límite y decir, mira, si no tengo la colaboración que necesito, entonces necesito que contratemos una persona que nos ayude, en fin. Pero si yo para lograr eso te digo, es que eres súper flojo, eres un egoísta, no me ayudas, no me consideras, o sea, todo eso, que es ya la estrategia y la manera de comunicarlo, pues ya no tiene mucho que ver con mi necesidad, ¿cierto? O sea, sino que la necesidad puede ser muy válida, pero la manera de comunicarlo puede ser, pues, bien violenta y además poco eficiente, porque si yo te empiezo a criticar, pues creo que no te va a inspirar mucho, ¿verdad? Que digamos. Me gusta este ejemplo que consigues a alguien para apoyar con la limpieza. Es un tipo de estrategia que puede apoyarte a tener tus necesidades, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tienes apoyo va a ser más tiempo, la necesidad para tiempo para relajar, etc. Entonces sí, muy interesante y sí creo que vamos bien.
Hasta aquí, o sea, cualquiera de nuevo que nos escuche diría, ay, qué padre, suena muy lindo, a mí me gustaría comunicarme así, pero hay algo que no hemos hablado aún y que en su momento, la verdad es que a mí me parece que Marshall Rosenberg tampoco habló mucho de eso, porque no se sabía mucho de eso. Y es algo con lo que yo complementaría el enfoque de comunicación no violenta, que es que él no habló mucho de que a veces se necesita más que nuestra voluntad para no ser violentos. ¿Y a qué me refiero? A veces reaccionamos por una cuestión fisiológica, por una reacción del cuerpo. Cuando nos sentimos en peligro, se enciende en nosotros una parte completamente animal, y especialmente si nosotros tenemos una historia de trauma, y la gran mayoría de los seres humanos en el planeta la tienen, entonces esto va a hacer que a veces mis emociones tomen el control, porque hasta ahorita todo esto que ya dijimos suena padrísimo. Yo creo que, híjole, habría, sí pasa y sí existe, pero habría que ser como realmente muy necio, muy tosigudo, ¿no? Para decir, bueno, no, yo quiero insistir en ser violento. No me parece que sea el caso de la mayoría de la gente. Sin embargo, lo que nos puede pasar a muchos es que dices, yo me quiero llevar muy bien con mis hijos, con mi pareja, con la gente con la que trabajo, y de pronto, cuando me doy cuenta, ya estoy otra vez envuelta, y la palabra es secuestrada, por un hábito emocional que me toma y que no estoy pudiendo controlar. De hecho, ayer mismo, justo me gustaría muchísimo compartirles una historia, pero primero quiero escuchar qué tienes tú que decir acerca de esto. Pero de nuevo, y esto con la intención de justo, pues nosotros estamos transmitiendo esta información, pero es de humanos reconocer que a veces es difícil no llegar a un punto donde las comunicaciones se vuelven violentas, ¿cierto? Gracias, sí. Sí, uno de tus mensajes muy, muy interesantes en general, Paula, es exactamente lo que hablabas ahorita, que es lo del trauma, es de entrar en una reacción en que estás con muchísimo miedo, es difícil hablar, etc. De hecho, yo he visto tú en algunos momentos así, y que me expresaste exactamente algo así. Es como, no es personal, o simplemente no puedo comunicar. Y en algún sentido, y yo estoy aprendiendo, pero es muy poderoso incluso cuando la persona en este estado, si está con alguien, ojalá que va a apoyar y no va a atacarte más, que puede entenderte y puede entender, ok, necesitas tiempo, voy a salir o algo así. Entonces sí es difícil, pero hay algunas frases que podemos decir aún normalmente en estos momentos. Sí, es cierto, me conmueve mucho que lo digas porque, o sea, nosotros hemos tenido que aprender a comunicarnos, y también hemos tenido, creo, que aprender cómo es la reacción de trauma de los dos. O sea, en quién se convierte cada uno cuando siente miedo, cuando está enojado y tal. Y a mí algo que me pasó en muchas de mis relaciones anteriores es que cuando yo tengo miedo o estoy excedida en las emociones, y esto le pasa a mucha gente, yo me paralizo. O sea, en general es raro que yo me ponga a atacar y a decir cosas, o pues no, tampoco tengo la tendencia, o lo he trabajado así, no entro en hábitos adictivos y me voy a poner a beber, pero a mí lo que me pasa es que me paralizo, y entonces no hablo, no contesto,
mi cara se paraliza. Y esto muchas personas, desde que yo era muy niña, por ejemplo, mi mamá, mi papá, mis hermanos, lo interpretaban como que yo estaba siendo grosera, ¿sabes? Y yo estaba siendo indiferente. Y entonces esto perpetuaba el ciclo de la violencia porque eso a ellos les causaba una reacción. Y entonces me ha sucedido que justo con el trabajo interno, pudiendo evaluar, ya contigo yo he tenido la oportunidad de decirte, en este momento no puedo hablar, no puedo decir, no puedo hacer nada. Pero justo como tú lo dijiste, te digo, no es personal, o sea, estoy aquí, estoy en mi parálisis, en mi congelamiento, y tú has tenido esa disposición de decir, ok, bueno, voy a darle tiempo, y viceversa, ¿no? Nos ha tocado como otros momentos en que el trance que hay que respetar es el tuyo, pero me parece tan delicado y tan importante esto, y eso, como poderlo ver con muchísima compasión y con mucho realismo y ver que a esto que decimos es muy posible, o sea, es muy posible llegar a lugares de más paz, pero que a la vez es un camino largo como individuos, es un camino largo en las relaciones. Y ayer sucedió algo que a mí de veras me movió mucho porque me hizo sentir que como humanidad es un trabajo largo, larguísimo, el que nos queda para poder ir disolviendo los patrones de violencia y de agresión ya a un nivel más colectivo. Pues sí. Entonces, bueno, más o menos nos vamos a ir acercando al final, pero creo que es bien interesante y bien enriquecedor compartir como lo que pasó ayer, ¿no? Es bien irónico porque justo en la mañana dijimos, Jeff y yo, le dije, te voy a invitar a mi podcast, pero quiero que hables de comunicación no violenta. Y me dijo, sí, padrísimo. Y entonces, bueno, ya nos salimos a caminar y tal, y resulta que hay un cafecito al que vamos más o menos seguido. Y ese cafecito tiene unas escaleras y en esas escaleras hay una enredadera de oleoleuqui, que es una planta que a mí me gusta mucho y con la que además se prepara medicina, se preparan microdosis. Y resulta que yo subo al café y en las escaleras en el piso veo que estaba lleno de semillitas de oleoleuqui. Y entonces dije, ¿cómo crees? Las empiezo a recoger porque eso es con lo que se hace la medicina. Y las empiezo a recoger y conforme movía tantito en la enredadera, caían muy fácilmente muchas semillas más. Y entonces la verdad es que yo muy quitada de la pena, me puse a recoger las semillas y en ese momento, bueno, Jeff se tuvo que ir. Yo me quedé ahí recogiendo las semillitas del suelo, moviendo un poquito la enredadera. Y pasó bien curioso una persona y me dijo, ¿estás recogiendo ahí los tesoros? Y yo le dije, sí, estoy aquí recogiendo las semillitas. Y a los 2 minutos llegó un hombre enfurecido que pues yo lo había visto siempre como en la caseta del estacionamiento de ese café y llegó muy enojado a decirme que yo estaba invadiendo su propiedad porque estaba tomando esas semillas. Y entonces, para hacerles el cuento corto, fue muy fuerte porque pues de inmediato a mí me cayó el 20 como de, claro, a lo mejor, bueno, yo estoy tomando algo que no es de mi propiedad, y sin embargo había en mí una gran claridad de que esas semillas estaban en el suelo y a nadie le interesaban. Y que casi con toda seguridad yo podría decir que el día de mañana alguien las iba a barrer y se iban a ir a la basura. Y para mí, efectivamente, como dijo esta mujer que pasó, eran un tesoro. Y entonces yo ya tenía un puñito de semillas, pero el hombre estaba realmente en trance, en un lugar público, gritándome. Y entonces fue súper fuerte porque, bueno, se dio ahí toda una escena y una confrontación en la que, por supuesto, la intención desde un principio era regresarle las semillas, pero para mí fue muy fuerte ver
con qué facilidad él sintió que tenía todo el derecho del mundo a gritarme y a hablarme muy mal y a tratarme con mucha violencia. Pero además, o sea, para mí fue muy fuerte ver que él me decía, me gritaba, porque gritaba y decía, ¿qué pasaría si yo voy a tu casa y me cago en la sala? Y yo decía, ay, como que no estoy entendiendo en qué momento tomar unas semillas del suelo, mover una matita, es igual que ir a hacer una cosa semejante a casa de alguien, ¿no? Entonces, era como un nivel de desproporción que a mí me sorprendía mucho, y ahorita que cuento la experiencia, sí, hasta como que contacto con esta sensación, porque es una experiencia que he tenido antes, con exparejas, en otras situaciones donde de pronto hay una terrible interpretación de mis intenciones, y a lo mejor, o claramente hay un error de mi parte, pero no es tal y como la persona que me lo está reclamando siente. Entonces, bueno, total que yo le devolví sus semillas, bueno, ni se las di, o sea, él me dijo, ponlas en el suelo. Absurdamente las tuve que volver a poner en el suelo. Jamás pensé, porque estaba yo también como en una especie de trance de miedo, jamás pensé pues que el ofrecimiento de pagárselas hubiera podido ser muy efectivo, y simplemente me salí del lugar. Pero cuando me salí del lugar, esto fue lo interesante, me entraron unas ganas tan intensas como no había sentido en meses, quizás años, de llorar. Y entonces como que ahí ya me fui a un restaurancito cerca y fui al baño y lloré un poquito. Y como que no había cachado yo hasta ese momento qué era lo que esta escena o este episodio había tocado en mí. Y en realidad lo que este episodio tocó en mí fue un profundísimo dolor, una pena muy grande de sentir lo lejos que como seres humanos estamos a veces de poder cristalizar y manifestar la paz en situaciones tan cotidianas como esta que te estoy platicando. Y entonces, para mí, por supuesto, era muy doloroso haberme sentido tratada así y haber sentido que alguien sentía el derecho pleno de maltratarme así. Pero también era muy doloroso ver que yo no había actuado de la manera más brillante. O sea, tampoco yo fui así como el Dalai Lama en acción. Y me entró mucha compasión, pero me entró mucho dolor. Entonces, bueno, ahora les sigo contando, pero no sé si hasta aquí tú quieres compartir algo, Jeff, de tu impresión de este episodio. Gracias, sí. Sí, estuvo contigo ayer y fue muy impactante, como dijiste. Entonces, aquí para empezar, no entendimos el impacto de nuestras palabras a veces y todavía un día pasó y todavía hay esta emoción y todo. Desde el punto de vista de lo que estamos hablando, claro, este hombre, y creo que tú dijiste algo parecido cuando hablamos antes, tenía algunas necesidades, ¿sí? Quizá pues de respeto a su espacio. De respeto, más que nada, quizá de elección, choice. De elección. De elección. Claro. Ajá. Quizá de seguridad, quién sabe. Que está bien, pero como, y tú, Paula, también, obviamente, necesitaba respeto, necesitaba... pues, ¿qué necesitaba en este momento? Pues cordialidad, creo Sí. yo. O sea, yo claro que no estaba en la postura de quedarme con nada si hubiera sido inadecuado, pero sí necesitaba cordialidad y necesitaba más seguridad y respeto, definitivamente respeto. Sí. O sea, no tanto como a la acción que estaba tomando, sino de su palabra, ¿no? De su actitud, de su energía. Sí, y
comprensión mutual, que él te entiende. Sí, exacto. Sí. Entonces, ¿cómo sería si ayer en lugar de gritar a Paula, este hombre, cómo sería si él acercó y dijo, perdón, estoy el dueño de aquí, normalmente no permito a las personas a tomar las plantas, tenemos una situación, me imagino que era inocente, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para...? Y Paula podría decir, sí te entiendo, es tu lugar, no sabía que era una gran cosa, estoy dispuesto a pagarte o a regresarlos como tú me digas. Y ¿Cómo sería para ti si la comunicación de ayer? Claro, a mí me hubiera dado, o sea, y me dio, que creo que es el gran tema cuando hay violencia, me dio vergüenza, porque en ese momento yo me di cuenta que a lo mejor sí estaba transgrediendo el espacio de alguien, pero eso se volvió secundario en el momento en que yo tuve que empezar a cuidar mi seguridad, porque lo que yo tenía enfrente de mí era un hombre agresivo y violento, al que claro que yo le podía dar las semillas, ya no me importaba, pero ya tenía que estar alerta de cómo cuidar sobre todo mi seguridad física y emocional. Entonces ya eso para mí ya era secundario y yo ya estaba como en una actitud de plena defensa, ¿no? Que no era que estaba defendiendo ni mi acto, ni las semillas, ni nada, eso ya era secundario, era como un acto de defender mi integridad y eso, emocional, y en algún momento se sintió que hasta física. Sí, pues sí, como dijiste hace un ratito, estamos mirando la realidad que nosotros tenemos, nosotros como seres humanos, e incluye a Paula, tenemos muchísimo trabajo todavía. Uh-huh. Y entonces, o sea, justo creo que lejos, como que sí entré en un momento de desesperanza, pero después de eso lo redireccioné porque dije, pues simplemente lo que tenemos que seguir haciendo es trabajando por esta causa, trabajando por cada uno de nosotros, en este caso yo misma, seguir integrando la idea de que hay maneras en las que en todas las relaciones podemos encontrarnos. A mí hay una frase de Rumi que Marshall, el creador de la comunicación no violenta, usaba mucho, que me gusta mucho, que decía él, en medio de lo que está bien y lo que está mal, hay un territorio común y ojalá nos encontremos ahí. Entonces, en todas las situaciones, en esto que pasó ayer, para mí no fue un acierto, no fue un día donde me puedo anotar un punto a mí misma, ni fue exitosa, pero sí que conservo el intento de decir, pero podemos seguir intentando. No a lo mejor en esta ocasión y no a lo mejor con esta persona, y no a lo mejor así nos ha pasado a todos en muchos momentos donde hemos fracasado en nuestras intenciones de armonizar, pero podemos seguir intentando encontrar ese territorio común donde hay escucha, donde hay armonía y nada, a base de mucha disciplina. Y por supuesto, pues a mí me gustaría cerrar diciendo que todo esto que hemos hablado sí tiene maneras de entrenarse y sí tiene maneras de ir creando una distancia entre nuestras reacciones más viscerales y la respuesta que queremos dar. Y esa respuesta siempre ha estado en la meditación y en el ejercicio de la atención plena de nuestros actos. Y claro, en la intención de que así sea. Sí, pues sí. Esta parte que dijiste, he escuchado a otros maestros diciendo algo parecido, maestros de meditación, de hecho, en que aunque es imposible, aunque nunca vamos a ser perfectos, hay que continuar
a practicar, a perfeccionarnos, a intentar a vivir una vida no violenta, porque es la única forma, es la única opción. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ya saben, como siempre, aquí yo quemándome, ¿verdad? Compartiéndoles mis historias, pero qué mejor, porque eso, creo que vamos aprendiendo juntos. Jeff, ojalá que no sea la única vez que te tengamos en este podcast, ya seguiremos contando nuestras historias. ¿Qué quisieras decir para cerrar? Pues tú sabes dónde vivo. En el caso, sí, con gusto regreso cuando es el momento apropiado. Y pues muchísimas gracias, baby, Paula Van, para tenerme aquí para esta investigación y este tema tan importante. Gracias, baby, y cierro dándote también gracias porque es muy importante, es sumamente importante y necesario que los hombres específicamente tengan la voluntad de hacer trabajo interno, de trabajar con sus emociones, con sus reacciones, con sus maneras de relacionarte y evidentemente una de las razones principales, si no es que la más, por la que yo con muchísima conciencia y ganas he escogido compartir mi camino contigo, es porque tú eres un hombre que ha escogido hacer ese trabajo interno y esa, pues eso, esa chamba. Entonces, muchas gracias. Mi nombre es Paola Van, me encuentras en Instagram como @PaolaVan y encuentras mi proyecto como @pachamamita.mamitatierra, también como Pachamamita, espiritualidad con los pies en la tierra, en Facebook. Y muchas gracias como siempre por tu atención. Ponemos el rezo para cerrar como siempre, pues porque siga surgiendo en nosotros la perseverancia para levantarnos a pesar de nuestras limitaciones y seguir bien firmes y bien claros en el intento de vivir en un mundo y en una vida con menos violencia. Namaste y gracias a todos.